Bienvenidos a Economía en Breve del 11 de diciembre del 2022. Esta semana tenemos que comenzar en el entorno político nacional para comentar los acontecimientos que amenazan la vida democrática del país. De manera por demás irresponsable, los diputados de Morena aprobaron a toda prisa y a todas luces sin leer la propuesta que envió el gobierno para cambiar varias leyes que a final de cuentas están orientadas a tomar el control de los procesos electorales, limitando la capacidad del INE y del Tribunal Electoral para que puedan operar a sus anchas y, dicho sea de paso, fuera de la legalidad que les estorba. En su prisa por complacer al presidente, los diputados de Morena violaron el proceso legislativo que requiere que las iniciativas se publiquen en la Gaceta Parlamentaria antes de su votación. Miren, las leyes de un país tienen repercusiones que frecuentemente van más allá de lo inmediato y abarcan diversos ámbitos, desde lo político hasta lo económico, y por lo mismo deben pensarse, diseñarse, debatirse y enriquecerse por toda la sociedad para que sean efectivas y duraderas. Legislar al vapor es abrir la puerta a los problemas y a todo tipo de consecuencias indeseables, y un congresista responsable debe darse cuenta de la importancia que tiene su voto para ejercerlo de forma responsable, representando de forma efectiva a los ciudadanos que lo llevaron con su voto a la posición que ocupa. Es tiempo de que los diputados de Morena se den cuenta que están actuando de esta forma irresponsable y cambien su actuación, porque en esta ocasión quedaron evidenciados por el propio presidente y el secretario de Gobernación, que tuvieron que reconocer que la iniciativa tenía errores que la hacían inconstitucional y por lo mismo tendrían que hacerle correcciones para volver a enviarla. De verdad resulta alarmante que el gobierno quiera hacer leyes tan a la ligera y que los diputados se presten a votar sin entender lo que implica su voto, dando la espalda a la responsabilidad que los ciudadanos les confirieron con su voto. Entre otras aberraciones, la propuesta permitía que se reasignaran los votos de los ciudadanos a los otros partidos, lo que implica desconocer la voluntad del elector y negociar con ella. Este triste sainete revela todo lo que están dispuestos a hacer los que hoy están en el poder para aferrarse a él, pasando por encima de la ciudadanía y sus instituciones. Otra noticia a comentar fue lo ocurrido en Perú, donde el presidente Pedro Castillo decretó la disolución del Congreso y el estado de excepción en su país, anunciando que se gobernaría por decreto, en lo que a todas luces fue un intento de golpe de Estado. Las instituciones peruanas resistieron el embate y luego de la dimisión de su gabinete y la falta de seguimiento de las Fuerzas Armadas al extraviado llamado del presidente, el Congreso peruano, incluyendo a los congresistas de la izquierda, determinó la vacancia de la presidencia y dio el poder a la vicepresidente Dina Boluarte, que se convierte en la nueva presidente de Perú de acuerdo a sus leyes. Mucho se ha acusado de la falta de preparación del presidente Castillo, que me parece quedó evidenciada con su actuación totalmente fuera de lugar que puso en riesgo la estabilidad política de su país. Y no se trata de su origen humilde o es un tema de clasismo como la narrativa de algunos grupos quiere hacerlo ver. Se trata de que al no entender los principios básicos del orden institucional, se cometen errores graves en perjuicio de la sociedad que los llevó al poder y a la que deberían servir. Me da la impresión que estos personajes poco ilustrados que llegan al poder político lo conciben como si fueran el emperador en turno que puede dictar lo que se les ocurra y todos los demás en la sociedad están obligados a obedecerlos. Así no funcionan las sociedades humanas y los países modernos cuentan con leyes que son los acuerdos que han logrado construir para acotar lo que las personas pueden hacer y mantener un funcionamiento mínimamente adecuado de esa sociedad. El camino para Perú hacia adelante sigue siendo complicado porque la realidad de la pobreza que golpea a muchas personas sigue ahí y hay grupos radicales que no dudan en alimentar y utilizar el descontento social para desestabilizar el orden institucional y tomar el poder al costo que sea. Ojalá que pronto encuentren el camino más adecuado. De forma lamentable, por cierto, el presidente López Obrador salió en defensa de Castillo actuando de la forma injerencista que él tanto critica, pasando por encima de la doctrina Estrada de no intervención que usa cuando le conviene y negándose a reconocer a la nueva presidente Boluarte. La actuación de López Obrador revela su falta de respeto por las instituciones que son estorbos para la visión absolutista del ejercicio del poder, donde el presidente es el emperador en turno y los demás tienen que doblarse a su voluntad, en lugar de ser el líder que logra alinear los intereses de las fuerzas productivas en beneficio de la nación. Lamentablemente, y por eso el país retrocede en su desarrollo en lugar de avanzar en la generación de prosperidad.
Pasando a los indicadores económicos, la inflación de noviembre presentó una sorpresa favorable, ya que el índice general aumentó 0.58%, que además de ser significativamente menor al 0.71% previsto por el promedio de analistas del mercado, como podemos ver en esta gráfica, fue un noviembre benigno cuando se compara con años anteriores. Este resultado permitió que la inflación general se ubicara nuevamente por debajo del 8%, de hecho en 7.80% como vemos aquí. Si vemos el cuadro resumen del INEGI, podemos notar que fueron los renglones agropecuarios los que ayudaron al descenso de la inflación, con bajas que no resultan inusuales para frutas y verduras, pero sí para los productos pecuarios. Esta moderación en la inflación general es buena noticia, pero hay que tomarla con la debida reserva, ya que si excluimos a los renglones más volátiles, la inflación subyacente fue de 0.45%, también por debajo de lo esperado, se esperaba 0.52%, pero como vemos aquí, siguió siendo un mes de noviembre inusualmente elevado. Y si vemos el comparativo anual en esta otra gráfica, notamos que mantuvo su tendencia ascendente para alcanzar 8.51%, el mayor nivel desde el año 2000. Los principales componentes del índice subyacente repuntaron nuevamente, alcanzando las mercancías una variación anual de 11.28% y los servicios 5.35%. La inflación anual subyacente de alimentos alcanzó 14.09%, como vemos en esta gráfica, manteniendo su tendencia ascendente. Entre los renglones que mayor incidencia tuvieron en la inflación de noviembre destacan loncherías y similares, restaurantes y tortilla de maíz. A tasa anual, como vemos aquí, la inflación de loncherías llegó a 12.62%, lo que me parece una señal de presiones de demanda que nos revela que la inflación todavía está lejos de ceder. Este renglón, por cierto, es de los que puede registrar impactos por el aumento nuevamente importante en los salarios mínimos, así que habrá que monitorearlo en enero y febrero. Pasando a otros indicadores, el consumo privado del mercado interior creció 0.4% mensual en septiembre, lo que representa un crecimiento importante. En esta gráfica podemos ver que el consumo ha retomado su tendencia ascendente en los últimos 2 meses, lo que resulta buena noticia para la economía, pero como podemos ver en esta otra gráfica, todavía sigue por debajo de la tendencia que mantenía hasta antes de la pandemia. Por otro lado, como vemos en este cuadro del INEGI, la inversión registró una fuerte contracción de 0.9% mensual en septiembre como resultado de caídas en sus principales componentes, de 0.8% en la construcción y de 1.4% en maquinaria y equipo. En esta gráfica podemos ver que la inversión en maquinaria y equipo se ha recuperado a niveles parecidos a los que había antes de la pandemia. La construcción, en cambio, sigue muy por debajo de los niveles prepandemia y sigue deteriorándose. En esta otra gráfica podemos ver el nivel promedio enero-septiembre de la inversión total, que se encuentra 20.1% por debajo del nivel alcanzado en el 2018 y presenta un deterioro respecto al nivel del 2021. La inversión es el componente de la demanda que mayor debilidad presenta, lo que se explica por la incertidumbre que ha generado muchas de las acciones de la actual administración. En lo que fue, por cierto, una buena noticia, pero que falta que se confirmen los hechos, tal parece que México y Canadá ganaron el panel de disputa en el sector automotriz sobre la forma de contabilizar el contenido nacional de las partes, que en su momento fuera reclamado por Estados Unidos. Esto permitirá que este importante sector de las manufacturas siga siendo uno de los motores de la economía. Una buena noticia, pero nuevamente habrá que confirmarla en los hechos. En Estados Unidos, los precios al productor aumentaron 0.3% en noviembre, ligeramente arriba del 0.2% previsto por el mercado, pero como vemos en esta gráfica, continuaron con su tendencia descendente en su comparativo anual, alcanzando 7.4%. Por otro lado, hablando de los mercados financieros, nuestro promedio de 10 mercados accionarios registró una caída de 2.1% durante la semana, como vemos en esta gráfica. Mientras que en este cuadro podemos ver que las bajas fueron casi generalizadas, con la salvedad del mercado de Japón destacando los ajustes a la baja en los índices Nasdaq y Bovespa. Nuestra bolsa de valores tuvo una pérdida semanal de 1.5%, retrocediendo a las 50.466 unidades. El peso se depreció luego de algunas semanas de relativa fortaleza, como vemos en esta gráfica, terminando en 19.77 pesos por dólar. En la semana que inicia, destaca desde luego la decisión de política monetaria de la Reserva Federal el miércoles, que seguirá a las cifras de inflación al consumidor del mes de noviembre y para la que se espera un aumento de 50 puntos base en la tasa de fondos federales luego de varios incrementos de 75 puntos.
Mucha atención se pondrá al mensaje del presidente del Fed, Jerome Powell, y a la revisión de los pronósticos que presenten. Hay que recordar que los mercados anticipan el inicio de un ciclo de baja en la tasa de interés en el 2023, pero esto no se ha visto todavía en el mensaje del Fed y me parece que tampoco ahora se verá. En México tendremos las cifras de la actividad industrial de octubre, que nos permitirán ver cómo inician el último trimestre del año, pero también destaca la decisión de política monetaria de Banco de México, para la que se anticipa un aumento de 50 puntos base. Habrá que ver cómo leyó Banjico la baja en la inflación de noviembre y si da señales para anticipar cuáles pueden ser sus próximas acciones. Al igual que para la Reserva Federal, los mercados anticipan que en 2023 comenzará a reducirse la tasa de interés de referencia, lo que me parece todavía demasiado prematuro y que no va el discurso de los bancos centrales en ese sentido. Para la sección Da Vinci de esta semana les tengo una reflexión de la historia. Luego de la conquista de Granada en 1492, el Imperio Español comenzó un proceso de purificación, persiguiendo y expulsando a judíos y musulmanes, incluso aquellos que se habían convertido al cristianismo, lo que produjo la salida de muchos trabajadores, muchos agrícolas que tenían habilidades especiales, generando un colapso económico de su costa este. Otros reinos aceptaron la entrada de estos perseguidos y aprovecharon sus habilidades. Los Países Bajos, que eran parte del Imperio Español pero tenían sus propias leyes y costumbres y estaban orientados al libre mercado, se beneficiaron de la incorporación de los migrantes que huían de la persecución. En 1581, las provincias del norte de Holanda declararon su independencia de España y aunque la lucha continuó por varios años, eventualmente tuvieron éxito por su apertura incorporando nuevas ideas. Especialmente importante en este proceso fue tener fuertes derechos de propiedad que facilitaban la inversión y el comercio, e incluso la participación de las mujeres. Al aprovechar las redes de los nuevos ciudadanos, la región pronto se convirtió en un centro global de finanzas y comercio, atrayendo a pensadores como Descartes, John Locke y Spinoza. En un esfuerzo desesperado por detenerlos y cerrar el acceso a los mercados coloniales, España bloqueó el acceso a los navíos holandeses a todos los puertos ibéricos en 1598. Como respuesta, en 1602, mercaderes auspiciados por el gobierno comenzaron la primera empresa pública listada en los mercados, la Dutch East India Company, con cerca de la mitad de los inversionistas más importantes siendo refugiados de España. Poco antes, en 1590, los holandeses desarrollaron el Floyd, un barco con enorme bodega y fondo bajo que le permitía navegar por ríos y mares poco profundos, que ya de por sí representaba una ventaja, pero que estaba acompañado de otra ventaja aún mayor. Para construirlos comenzaron a utilizar las nuevas sierras impulsadas por la fuerza del viento en los molinos, lo que permitía reducir el tiempo para cortar las 60 vigas que requerían de 120 días a 4 o 5 días. Para 1670 la flota holandesa era más grande que las flotas de España, Francia, Inglaterra y Alemania juntas. Esta interesante historia está relatada en el libro Open de Johan Norberg y debería servirnos para reflexionar. El progreso y la prosperidad se construyen cuando las personas pueden aportar sus mejores habilidades e ideas de forma libre, cuando pueden cooperar a través del mercado que les permite exponenciar sus fortalezas. Por el contrario, las naciones divididas se van quedando rezagadas y perdiendo oportunidades. Ojalá que en México pronto nos demos cuenta que con una sociedad tan dividida y polarizada nos estamos metiendo el pie nosotros solos y que necesitamos elegir líderes que nos unan y favorezcan la mayor y mejor cooperación entre todos. Y con esto concluimos este programa número 294. A todos mis suscriptores les reitero mi agradecimiento. Aquí les dejo mis datos de contacto y redes sociales, invitándolos también a visitar nuestra página de internet en www.economiaenbreve.com, en la que podrán suscribirse al programa semanal para estar oportunamente bien informados sobre el acontecer económico, que hoy es más importante que nunca. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.